Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como siempre, es una bendición el poder estar reunidos en un culto, aunque sea virtual, aunque sea a la distancia, pero sin lugar a dudas unidos en el Espíritu, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Gracias al Señor que nos permite tener esta tecnología, gracias al Señor que nos permite tener estos medios para que su palabra pueda seguir siendo predicada aún en circunstancias tan difíciles, aún en circunstancias tan especiales, tan limitadas como las que estamos viviendo el día de hoy. Así que, hermanos, desde aquí, bienvenidos sean cada uno de ustedes, ahí en sus casas, en sus hogares, a donde ustedes se encuentran. Ustedes estarán recibiendo en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio el poder hacerlo, es un privilegio el poder acercarnos de esta manera a esta palabra que es viva, que es eficaz y que es un sustento para nuestro espíritu. Ya hemos leído la porción en la cual estaremos meditando el día de hoy, alrededor de la cual estaremos reflexionando en este día, así que solo nos resta orar, poner este tiempo en las manos del Señor, pedir de su dirección, pedir de la presencia de su Santo Espíritu en medio de nosotros, para que esa palabra suya sea encarnada en nuestros corazones, que no sea solamente oída por nuestros sentidos, por nuestros oídos, sino que impacte en nuestro corazón, impacte en nuestras vidas. Y eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, que el ser humano no lo puede hacer. Así que clamemos a nuestro Dios y pidámosle de su bendición y de su presencia. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Venimos en esta tarde delante de tu presencia, agradeciéndote por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todas tus bondades, Padre bendito. Pero agradeciéndote sobre todo este momento del culto, este tiempo en el cual nos podemos acercar con toda libertad a tu palabra. Señor, yo te pido una vez más, como ya lo he hecho antes, que Señor tú me uses en esta tarde. Úsame, por favor. Aquí está mi vida, dame palabra tuya, Señor. Dame no las ideas humanas, sino los pensamientos tuyos puestos en mi pensamiento y puestos en el pensamiento de tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos hables, por favor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú te muevas en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Que tú nutras a tu iglesia en esta tarde, por favor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestra vida, penetre en nuestro espíritu, penetre en nuestro corazón y que se haga una con nosotros, que se encarne en nuestra vida. Señor, te suplicamos que tú permitas que nosotros no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Toma este tiempo en tus manos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, déjenme iniciar con una breve historia, una breve ilustración que sirve para darle introducción a este tema. Dicen que había una pequeña aldea en medio de los árboles, en medio del bosque, al pie de una montaña. Y en esta pequeña aldea vivía un hombre paralítico que apenas se podía mover arrastrándose sobre el suelo. Enfrente de su choza vivía un hombre ciego y uno era tan testarudo como el otro. Ambos se habían enemistado por alguna razón. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir acaloradamente. En más de una ocasión se desearon mal y se desearon la muerte el uno al otro. Un buen día, o un mal día, más bien dicho, hubo un incendio en el bosque.
y el fuego comenzó a devorar las chozas de aquella aldea. La gente salió huyendo despavorida, tratando de escapar, intentando escapar del fuego, y todos se olvidaron de aquel hombre paralítico y de aquel hombre ciego. El ciego daba vueltas en su patio intentando escapar de las llamas, pero no lograba discernir el camino que tenía que seguir para escapar. El paralítico, en cambio, miraba desesperado que aún quedaba un espacio en medio del bosque por donde podía huir, pero era escabroso y sabía que no iba a poder arrastrarse tan rápido como para lograr salvarse. No tardaron mucho en darse cuenta de que la única forma de salvarse era uniendo esfuerzos el uno con el otro. En medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego aceptó gustosamente, y así lograron salvarse de una muerte segura. Se cuenta que a partir de aquel día, aquel paralítico y aquel hombre ciego hicieron a un lado su testarudez, hicieron a un lado su dureza de corazón, y fueron los mejores amigos de ahí en adelante. Sirva esta historia, esta ilustración, para introducir la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde. Hemos leído una porción de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Estamos en esta serie de mensajes, en esta serie de sermones basados en la carta a los filipenses, una de las 4 cartas de la prisión. Y bueno, no podemos perder de vista que hay una continuidad, que hay una hilación entre el mensaje del primer capítulo, que ya hemos revisado en 2 mensajes previos, y el segundo capítulo, que es el que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Ya en el capítulo 1 se alcanzaba a vislumbrar en algunos versículos, como en el versículo 15 y en el versículo 16, ya se dejaba ver que en Filipos, en la iglesia de Filipos, había disensión. Si recordamos lo que dicen estos versículos, el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí vemos que Pablo estaba dejando ver, estaba dando a entender, dando a conocer cómo algunos de la iglesia de Filipos, aun cuando predicaban el evangelio de Jesucristo, lo hacían por disensión, lo hacían por envidia. Y también podemos ver en el versículo 27 que había división. Dice el versículo 27, en aquello que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Filipos: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y esto se confirma mucho más en el capítulo 4, el verso 2, a donde Pablo se dirige a 2 hermanas de la iglesia y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Podemos ver que había el germen de la división y el germen de la disensión aún en esa iglesia que era tan amada por el apóstol Pablo. Y vemos eso, el tener eso claro nos permite entender los primeros versículos del capítulo 12, porque ahí Pablo va a comenzar a hablar de lo importante que es la unión en el cuerpo de Cristo. Este capítulo comienza en el versículo 1 diciendo: por tanto, y este por tanto es una frase de unión
entre lo que acaba de decir en los últimos versículos del capítulo 1 y lo que comienza a abordar ahora en el capítulo 2. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación, y déjenme comentarles, déjenme explicarles que en la gramática griega, en la expresión griega del Nuevo Testamento, este sí, que aquí aparece como un condicional, equivale a un puesto que. Es decir, no es un sí condicional en el sentido de que esté dudando de que probablemente haya o no haya lo que va a decir enseguida, sino más bien es un puesto que, debido a que sí hay lo que enseguida va a decir. Dice, puesto que sí hay consolación en Cristo, sí hay consuelo de amor, sí hay comunión del Espíritu, sí hay afecto entrañable, sí hay misericordia. Es decir, aquí la palabra nos está afirmando que en Cristo hay todo esto. Hay consolación, es decir, estímulo, ánimo, hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable, hay misericordia. Todo esto lo hay en Cristo, siempre y cuando para mí el vivir sea Cristo, como dice en el versículo 21 del capítulo que ya leímos, del capítulo anterior. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para mí el vivir es Cristo, entonces debe haber en mí, debe haber en nuestra vida todo esto que dice el versículo 1, consolación, estímulo, ánimo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Y sigue diciendo en el versículo 2, ya que hay todo esto, ya que hay todo esto en Cristo, y por lo tanto ya que hay todo esto en vuestra vida, iglesia de Filipos, entonces es como si les dijera, por favor, entonces completen mi gozo. Completen mi gozo, ¿de qué manera? Y miren, en los siguientes versículos, del versículo 2 al versículo 4, la palabra de Dios, no quiero decir solamente Pablo a Filipos, porque en realidad no es Pablo el que está hablando aquí, es el Espíritu Santo hablándole no solamente a la iglesia de Filipos del siglo I, sino hablándole a toda la iglesia universal de Jesucristo de todos los tiempos, incluyendo la iglesia Fuente de Vida en Jalapa en el siglo XXI. Y va a mencionar 9 características, 9 situaciones que él dice, si hay esto en ustedes, si yo puedo ver esto en ustedes como iglesia, ustedes estarán completando mi gozo. Ese gozo que ya es bastante por la consolación que hay en Cristo, por el consuelo de amor que hay en Él, por la comunión del Espíritu, por el afecto entrañable, por la misericordia. Mi gozo será completo si ustedes tienen todo esto. Y comienza diciendo, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Son 9 puntos que yo quisiera ir desglosando ahorita muy rápidamente, pero para que los vayamos analizando y vayamos saboreando, desglosando, escudriñando la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, esta es una palabra que el Espíritu de Dios dirige a toda la iglesia, y eso nos incluye a nosotros. Esto te incluye a ti y a mí. ¿Qué es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia de Filipos? ¿Y qué es lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros también el día
de hoy. Dice, sintiendo lo mismo. Punto número 1. Sintiendo lo mismo. Esta expresión quiere decir literalmente siendo del mismo pensamiento, teniendo el mismo pensamiento. Ese es el primero. El segundo dice, teniendo el mismo amor. La frase en griego aquí, en el original, es ekontes ten auten agape, que pudiéramos traducirlo literalmente como teniendo exactamente el mismo amor o teniendo idéntico amor. Fíjense que la palabra que se usa aquí es ágape. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan como amor o que se traducen como amor, y son filos y ágape. Pero hay una diferencia entre ambos, y aquí se usa ágape, no se usa filos. Alguien ha dicho que filos se relaciona con esa relación armoniosa, esa relación buena, cariñosa, que hay entre dos hermanos, por ejemplo, a donde ambos están dispuestos a dar y a recibir. Ese es filos, ese es el amor filos. En cambio, el amor ágape es un amor que está dispuesto solamente a dar sin esperar recibir nada a cambio. También se ha dicho que otra diferencia entre filos y ágape es que filos se relaciona más con el sentir, con el sentimiento, y ágape se relaciona más con el hacer, con la acción. Ágape es el amor profundo, es el amor que se manifiesta no solamente como un sentimiento, no solamente como una emoción, sino que se manifiesta principalmente con lo que se hace, con la acción. Sigue diciendo aquí la palabra, recordando qué es lo que se espera que haya en el cuerpo de Cristo, teniendo el mismo amor, y luego dice unánimes, y es bien interesante el significado de la palabra unánimes. Incluso en español lo podemos entender como un ánima, y ánima lo entendemos como alma. La palabra griega que se traduce aquí como unánimes es la palabra simsikos. Es una palabra compuesta, o es una combinación de dos palabras griegas. La palabra sin, con Y, S-Y-N, que significa con, y la palabra psique, con una P al principio, que significa alma. Lo que está expresando aquí la palabra de Dios es: vivan unidos de manera que puedan compartir vida y alma uno con el otro. Eso es unánimes, eso es estar unánimes. Es cuando vivimos con los demás, cuando vivimos con las otras personas de una manera en la que podemos convivir, en la que podemos compartir, no solamente nuestra vida, sino podemos compartir también nuestra alma con otras personas. Lo que nos anima, lo que nos da vida, lo que nos llena de vida, lo podemos compartir con otros. Eso significa la palabra unánimes. Y continúa diciendo la palabra de Dios, sintiendo una misma cosa. Esto quiere decir, o puede significar, enfocando los pensamientos en un mismo lugar. A lo que aquí el Espíritu nos está animando, a lo que aquí el Espíritu nos está empujando, es a que estemos enfocados en amarnos y en servirnos el uno al otro, igual que Cristo sirvió a los demás y no a sí mismo, sintiendo una misma cosa, enfocándose en lo mismo, enfocándose en el mismo pensamiento. Fíjense, hermanos, que estas 4 frases que encontramos en este versículo: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estas 4 frases son solo
4 maneras de decir la misma cosa. Pablo les pide a estos cristianos filipenses que estén completamente unidos para ganar fuerza uno del otro. Recordemos que la iglesia de Filipos, y ya lo habíamos analizado hace 8 días, era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba sufriendo ya la persecución que hubo a lo largo de todo el siglo I y que continuó en el segundo siglo de nuestra era en contra de todos los cristianos, en contra de la iglesia de Jesucristo. Esta era una iglesia perseguida, pero al mismo tiempo que estaba siendo perseguida, comenzaba a tener síntomas de desunión, comenzaba a tener síntomas de disensión entre ellos. Y entonces el Espíritu Santo usa la vida de Pablo para escribir una carta a esta iglesia de Filipos y diciéndoles, en otras palabras, estén completamente unidos para que ganen fuerza los unos con los otros, que tomen fuerza uno del otro. Y lo hace expresándolo con 4 frases diferentes: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Sigue diciendo en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vamos a analizar también estos puntos. El punto 5, habíamos visto los 4 primeros. El punto 5 dice, no hagan nada por contienda. Otra vez la palabra griega para que se traduce aquí como contienda es eriteia. Y eriteia se usaba para hablar de situaciones en las cuales alguien hacía elecciones convenencieras, elecciones partidarias y sin tomar en cuenta muchos principios ni muchos valores. La persona, pudiéramos expresarlo así, la persona culpable de eriteia no solo es egoísta, sino que seguramente no siente ninguna preocupación por los que lastima para lograr sus metas. Eriteia, esta palabra que se traduce como contienda, va más allá, expresa la actitud, expresa el actuar de una persona que quiera alcanzar sus propios fines, que quiere en realidad lograr sus propias metas sin interesarle mucho lo que pase con los otros, sin interesarle pasar encima de los otros. Eriteia describe, dice algún autor, una fealdad de espíritu que produce conflicto y que produce daño. Es cuando se hacen las cosas, pero no por el bien común, no por el bien de los demás o no por el bien de todos, sino realmente para alcanzar mis propios fines. Y dice aquí la palabra, no hagáis nada por contienda, no hagan nada por contienda, no hagan nada para lograr solamente sus propias metas o sus propios fines. Y continúa diciendo, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Y aquí encontramos otra palabra que también nos ilustra mucho y nos ayuda mucho a entender cuando vamos al significado original en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en el griego. La palabra griega kenodoxian o kenodoxian viene de dos, otra vez es una palabra combinada, 2 palabras griegas. Kenos con K significa vano o vacío o desprovisto de verdad. Doxa significa gloria o esplendor. Entonces la palabra kenodoxian significa gloria vacía o vanagloria, gloria que no tiene ningún hecho para apoyarla. A veces hablamos de personas que están solamente infladas de sí mismas o llenas de aire, llenas solamente infladas. Creo que eso es una palabra que coloquialmente la usamos mucho,
estas personas tienen kenodoxian, tienen vanagloria. Y dice aquí el Espíritu nuevamente nos dice a la iglesia, no hagan nada por eriteia y no hagan nada por kenodoxian, no hagan nada por contienda y no hagan nada por una gloria vacía, por una gloria fatua. No estén inflados de sí mismos, dice aquí la palabra. Continúa diciendo en el mismo versículo, estamos en el versículo 3, antes bien, es decir, en lugar de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Con humildad, Pablo le pide a los cristianos filipenses que adopten una opinión humilde de sí mismos y que acepten de su propia voluntad estar en un punto más bajo del que quisieran estar, considerando que alto y bajo son palabras relativas y que dependen de la manera en que medimos las cosas. Qué lamentable es, qué triste es cuando nosotros llegamos a tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debiéramos tener, más alto que el que en realidad nos corresponde. Qué triste es cuando en lugar de actuar con humildad, actuamos con todo lo contrario, actuamos con arrogancia o actuamos con soberbia. Esto que es terrible en la vida cotidiana, en la vida en general, es trágico cuando se presenta dentro del cuerpo de Cristo. Cuando dentro del cuerpo de Cristo algunos de sus miembros, en lugar de actuar con humildad, comienzan a actuar con arrogancia, comienzan a actuar con prepotencia, teniendo un sentido de sí mismo más alto del que debieran tener. Por eso es que la siguiente recomendación, la siguiente súplica, más que recomendación, es una súplica que el apóstol está haciendo, es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pensemos por un momento cómo podría ser la vida en general si las personas se condujeran viendo al otro no como inferior a sí mismo, sino como un poquito arriba del mismo, considerando al hermano, considerando al amigo, considerando al vecino, considerando al compañero de trabajo, no como alguien inferior, sino como alguien que tiene cosas que a lo mejor yo no tengo, y no me refiero a cosas materiales, me refiero a cosas espirituales y a cosas internas, a rasgos de personalidad positivos que a lo mejor yo no tengo. Por eso aquí la palabra de Dios nos anima diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esta misma enseñanza se repite en Romanos, en la carta que también el apóstol Pablo envía a la iglesia de Roma, capítulo 12, versículo 10, a donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que respecta a dar honra, prefiriendo a los otros antes que a mí, prefiriendo dar honra al otro antes que recibir honra yo. También esta misma idea se repite, aunque con otro énfasis, en Gálatas capítulo 5, versículo 26, a donde dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Finalmente, en el punto 9 de los que estoy mencionando y que está en el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando, y yo le puse aquí entre paréntesis, no mirando solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Desde luego que tenemos que atender nuestros asuntos,
Desde luego que tenemos que cuidar de nosotros y que tenemos que cuidar de los nuestros, de nuestra familia, pero nunca debemos de perder de vista que la vida no está centrada en nosotros, que nosotros no somos el centro del universo, que como mencionaba yo hace 8 días, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mi persona, de mi ego, sino que aprendiéramos, y esta es la enseñanza de la palabra, y esto es lo que la palabra nos quiere dejar a nosotros hoy, que consideremos también a los otros, y es más, que consideremos a los demás antes de considerarnos a nosotros mismos. Cuando vemos esta virtud en práctica, muchas veces se nos alegra el corazón, y muchas veces incluso llamamos hasta héroe a una persona que tiene esta virtud de poner a otros antes que a sí mismo. Por ejemplo, un bombero o un rescatista que arriesga su vida para entrar, por ejemplo, a un edificio en llamas y rescatar a una persona que está en peligro de muerte en ese lugar, o un misionero que, pudiendo quedarse tranquilamente en su país, tranquilamente en su ciudad, haciendo cualquier otro tipo de trabajo, prefiere sin embargo dejar su tierra, dejar su parentela e ir al otro lado del mundo para predicarle el evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado. Esa es una persona, es alguien que está poniendo a los demás, que está poniendo el interés y la necesidad de los otros antes que la necesidad propia. Y este es el sentir que nosotros deberíamos de tener. Hermanos, de los versículos 1 al 4 están estas 9 recomendaciones, estas 9 súplicas, estos 9 puntos que son tan indispensables para la unidad del cuerpo de Cristo, para la unidad de la iglesia. Pero saben que esos primeros 4 versículos se entiende toda su fuerza, se entiende toda su importancia cuando llegamos a la segunda parte, que es a la que vamos a entrar ahora de este pasaje, de esta sección del capítulo 2 de Filipenses. Miren, el verso 5 actúa como una bisagra entre el discurso de los versículos 1 al 4 y el discurso que va a venir en los versículos 6 al 8. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para poner en toda su fuerza y para poner en todo su énfasis todo esto que nos ha dicho la palabra, de vivir con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando solamente por lo suyo, sino también por lo de los otros, no haciendo nada por contienda, no haciendo nada por vanagloria, sintiendo una misma cosa, viviendo unánimes, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo. Estas recomendaciones toman su verdadera fuerza y su verdadera expresión en lo que nos empieza a decir después la palabra de Dios. Y el versículo 5 dice: entonces, hermanos, entonces haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y los siguientes versículos del 6 al 11, algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia consideran que es un himno, que probablemente haya sido un himno que se cantaba en la iglesia cristiana. Por cierto, nosotros tenemos un canto precioso también hoy basado en estos versículos, que quizá lo cantemos en este día también. Pero es una doxología los siguientes versículos, pero es una doxología que habla de Cristo, que habla de la humillación y de la exaltación de Cristo, pero que solamente lo podemos entender ligado a lo que dicen los versículos 1 al 4. No lo podemos desligar. El que nos comience a hablar aquí la palabra
de Jesucristo como un ejemplo de humildad y como un ejemplo de humillación es solamente para reforzar la enseñanza importantísima que tiene que ver con la unidad de la iglesia, con la unidad del cuerpo de Cristo, con la unidad de los cristianos y que expresa lo que el Señor Jesucristo hizo para que nosotros lo comparemos y para que nosotros sigamos ese ejemplo, para que nosotros busquemos con todo nuestro corazón ser imitadores de Cristo. Déjenme seguir leyendo lo que dice la palabra. Dice verso 6, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y forzosamente nos tenemos que detener y tenemos que ir despacio en estos versículos para entenderlos, para escudriñarlos y poder asimilarlos a nosotros. Dice, el cual, refiriéndose a Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Aquí nos está diciendo, y aquí hay una enseñanza doctrinal sumamente profunda, que la iglesia tardó tal vez un par de siglos en entenderla y en asimilarla completamente, que nos está diciendo que el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, es exactamente de la misma esencia de Dios. Esto ya nos lo había mencionado Juan el Evangelista en el principio, en el primer versículo de su Evangelio, del Evangelio según San Juan. Vamos por favor rápidamente a ese pasaje, a Juan 1:1, a donde nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sabemos, entendemos perfectamente bien que cuando Juan está hablando aquí del Verbo, se está refiriendo a Jesucristo, el Logos en griego, la palabra creadora de Dios. Dice, en el principio era la palabra, era el Verbo, y la palabra, el Verbo, era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y por qué podemos decir que aquí Juan está hablando de Jesús? Bueno, porque un poco más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea su nombre, alabado sea su santo nombre. Cuando leemos estas palabras en la Escritura, podemos exclamar con todo nuestro corazón un aleluya, un gloria a Dios, gloria al Señor. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que Juan escribe cuando está hablando de Jesucristo. Pero en el mismo Evangelio, un poco más adelante, en el capítulo 17, en esa hermosísima oración que el Señor Jesucristo hace al Padre, orando por sus discípulos, dice en el versículo 5, estoy ahora en Juan capítulo 17, verso 5, ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame a tu lado, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria a Dios, nuevamente. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos amados, Jesucristo es eterno. Jesucristo no tuvo principio ni tiene fin. Es de la misma esencia de Dios. Es Dios mismo, solamente que encarnado, hecho hombre. Y en esta hermosa doxología de Filipenses capítulo 2, versículo 6, lo remarca nuevamente. Dice, hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
siendo de la misma forma, de la misma esencia de Dios. Y sigue diciendo ese versículo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El punto de este versículo es que Cristo no consideraba su estatus y autoridad de Dios como algo que podía usar para beneficio personal. Y por eso nos los dice aquí en comparación a lo que nos está diciendo que nosotros debemos hacer y cómo debemos decir. El Señor Jesucristo, siendo Dios, no consideró el ser Dios y el ser de la misma esencia de Dios, no consideró su estatus y su autoridad divina como algo que podía usar para su beneficio personal. Entendía su valor, por supuesto, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo para servir a un propósito de aún más valor, la salvación de la humanidad, la salvación tuya y la salvación mía. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí otra vez nos detenemos. Este se despojó es la palabra ekenosen en griego, ekenosen, que viene de la palabra griega que ya habíamos mencionado, kenos, y que significa vaciar. La mencionamos cuando hablamos de la vanagloria, de la gloria vacía. La palabra griega kenos o keno significa vaciar o quedar nulo, anular o incapacitar algo. Y cuando dice aquí en el versículo 7 que Él se despojó a sí mismo, es como si estuviera diciendo se vació a sí mismo de su divinidad. Y hermanos, para vaciar algo, por ejemplo, si nosotros vamos a vaciar una jarra que tiene agua, primero necesitamos que esa jarra esté llena de agua. Para vaciar algo, primero necesitamos que ese algo esté lleno, que contenga algo. Y entonces podemos echar el contenido de esa jarra, en el ejemplo que yo los estoy poniendo, y vaciarla. El Señor Jesucristo, que es desde la eternidad, que es desde antes de la creación del mundo, desde el principio de los tiempos, se vació de su divinidad, se despojó de su divinidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerse hombre. Sigue diciendo el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma, morfe en griego, de siervo, y aquí se está usando la palabra doulos. Fíjense que existen dos palabras en griego que se pueden traducir como siervo. Una de esas palabras es la palabra diáconos, una forma más amable de dirigirse a un siervo. Diáconos, ahora nosotros lo traducimos como ministro o como servidor, y de ahí viene la palabra diácono, como los diáconos en nuestras iglesias. Por ejemplo, el apóstol Pablo se describió a sí mismo y a Apolos como diaconoi, es decir, como ministros, como servidores de los corintios, cuando lo escribe a los corintios en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 5. Diácono es un siervo, pero la palabra que se usa aquí, doulos, tiene una sola traducción: esclavo. No solamente siervo, sino esclavo. Tal vez diácono tiene un rango un poquito superior a la palabra doulos, que implica esclavo, alguien que está totalmente sometido hacia la autoridad de alguien más. Y Jesús se hizo doulos, aquel verbo se hizo carne y se hizo doulos voluntariamente para suplir las necesidades de una humanidad caída
de una humanidad perdida. Sigue diciendo el versículo 7, hecho semejante a los hombres, semejante, no idéntico, igual en todo, menos en una cosa, en el pecado. Él no tuvo pecado, y por eso creo que es correcta la traducción aquí cuando dice hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo se humanó totalmente. Él es totalmente hombre, 100% divino al mismo tiempo. Se humanó en todo, con una sola diferencia entre Él y nosotros. Él nunca pecó. Fue sometido a tentación igual que nosotros, pero con una tremenda diferencia: nunca cedió a la tentación, nunca pecó. Pero en todo lo demás, Él fue un hombre, nació como un hombre, nació como un ser humano, se hizo un bebé, seguramente inconsciente de sí mismo en ese momento. Tuvo que estar sujeto al cuidado de su madre y de su padre. Tuvo que estar sujeto a la autoridad de su madre y de su padre durante su infancia. Tuvo que estar sujeto a las mismas limitaciones que tenemos los seres humanos. El Señor Jesucristo se cansaba físicamente y necesitaba dormir. El Señor Jesucristo estaba sujeto a emociones también como las emociones que nosotros tenemos. Encontramos en la Escritura que Él lloró, encontramos en la Escritura que Él se estremeció en el espíritu, encontramos en la Escritura que Él se indignó también, encontramos que Él se regocijó, se alegró también en muchas cosas. El Señor Jesucristo es hombre totalmente y es divino total y completamente. Sigue diciendo la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se humilló a sí mismo, nuevamente nos recalca que lo hizo total y completamente por su voluntad, que pudo no haberlo hecho, que tenía la opción de no hacerlo, pero que Él escogió sí hacerlo. Él escogió humillarse y Él escogió ser obediente hasta el extremo, obediente hasta la exageración, pudiéramos decirlo de una manera coloquial y de una manera simple. Él fue obediente hasta el extremo, y uno pudiera preguntarse, ¿cuál sería el extremo de la obediencia? ¿Cuál sería la exageración de la obediencia? Bueno, el que por ser obediente a quien seas obediente, a una autoridad, a tus padres, a alguien más, que por ser obediente llegues al extremo de morir, llegues al extremo de la muerte, de entregar tu vida, de que esa obediencia te cueste la vida. Eso es un extremo. Y dice entonces la Escritura que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el extremo de la muerte. Pero además, no de cualquier muerte, no de una muerte común y corriente. Y dice aquí muy rápidamente, y muerte de cruz. Pero nosotros tendríamos que reflexionar un poco más en lo que eso significa. Una cosa era morir de muerte natural, una cosa era morir incluso en algún accidente en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Una cosa era morir incluso como castigo siendo ejecutado, pero otra cosa muy diferente era morir en una cruz, clavado en un madero, clavado literalmente con clavos de acero a un pedazo de madera, a un pedazo de palo. Era la muerte más humillante que existía en aquel tiempo. Invento sádico verdaderamente del Imperio Romano para castigar de una manera humillante no a cualquier delincuente, sino a los delincuentes que habían cometido las peores atrocidades, la traición al imperio, el parricidio, la sublevación, el asesinato en masa. Ese tipo de gente era los que llegaban a la cruz, a la muerte de cruz. Es más, era una muerte tan humillante que estaba prohibido que cualquier ciudadano romano, por más grave que hubiera sido el delito que hubiera cometido, estaba prohibido que fuera crucificado. Ningún ciudadano romano
podía morir de una forma tan humillante. Ese fue el tipo de muerte que el Señor Jesucristo escogió para pagar tu pecado y para pagar mi pecado. Y entonces aquí la palabra nos los describe, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me detengo aquí porque yo no quisiera que perdiéramos la hilación, que no perdiéramos el contexto, que esto nos los está diciendo la palabra para reforzar lo que nos ha dicho en los versículos 1 al 4. Saben, de una manera a lo mejor mucho más simple y más clara para nosotros, la Escritura, el Espíritu que habla a través de la Escritura nos está diciendo aquí, si Cristo hizo esto por ti, si Cristo se entregó de esta manera por ti, que no lo mereces, ¿qué será lo que tú no puedas hacer por tu hermano, que a lo mejor es imperfecto, pero que quizás es menos imperfecto que tú, que a lo mejor es pecador, pero que probablemente sea menos pecador de lo que tú eres? Si el Señor Jesucristo pagó este precio para rescatar a alguien como a mí, ¿qué no estaré yo obligado a hacer para rescatar a mi hermano cuyo valor probablemente es superior al mío? Alguien ha dicho, y creo que tiene mucho sentido, refiriéndose a la muerte de Cristo, refiriéndose al pago que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Alguien ha dicho, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo de tan poco valor. Y no es que los seres humanos no tengamos valor, por supuesto que tenemos valor, porque el valor nos los da el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero como humanidad caída, como hombres y mujeres caídos en el pecado, nuestro valor es tan ínfimo que se puede entender esa expresión muy cierta. Nunca ha sido pagado un precio tan alto por algo de tan poco valor. Los últimos versículos contienen lo que conocemos como la exaltación de Cristo. Dice el versículo 9, por lo cual, ya que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y la exaltación de Cristo empezó, hermanos amados, con su resurrección, la cual mostró su fuerza sobre la muerte, su triunfo sobre la muerte. Pero esa exaltación siguió después, fue seguida por la ascensión, su regreso al cielo y al trono celestial, a sentarse a la diestra de Dios Padre. Pero su exaltación culminará completamente, será llevada a cabo completamente en su segunda venida, durante la cual estará sentado en su trono juzgando a todas las gentes del mundo, separando a los cabritos de las ovejas, a los que son suyos de los que no son suyos, y juzgando a vivos y a muertos como lo enseña su palabra. Esa exaltación de Cristo que comenzó con su resurrección al tercer día después de su muerte, que continuó después con su ascensión en las nubes, que continúa en este momento al estar Él sentado a la diestra de Dios Padre, esa exaltación solamente estará completa en un futuro que todavía no llega para nosotros, cuando el Señor regrese en toda su gloria, cuando el Señor regrese en las nubes con sus ángeles, con su iglesia, para juzgar a vivos y a muertos. Por lo tanto, esa exaltación plena de Jesucristo todavía es escatológica, todavía queda en el futuro. Pero sigue diciendo la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense que en la cultura en la cual fue escrito el Nuevo Testamento, la gente consideraba el nombre de una persona algo más que una simple etiqueta con la que se identifica a una persona. Creían que parte de la identidad y de la esencia de esa persona
existía dentro del nombre. A eso se debe precisamente que en el pueblo hebreo no pronunciaban el nombre de Dios. A eso se debe que en la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando está el nombre de Dios, hay 4 letras que son consonantes, no hay ninguna vocal y por lo tanto no sabemos cómo se pronunciaba. En los textos masoréticos, mucho más adelante, se le fueron añadiendo vocales a esas letras consonantes, y de ahí se han hecho las traducciones de Jehová o Yahvé o Yahweh, que yo he comentado con ustedes. Probablemente ninguna de ellas sea la correcta. Probablemente nosotros no sabemos cómo se pronunciaba o cómo se pronuncia el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es tan santo ese nombre, porque la esencia que contiene ese nombre es tan alta que no podemos pronunciarla, que no debemos pronunciarla. Y creo que tiene mucho sentido, y en eso yo concuerdo totalmente con la Tanaj y con los judíos, cuando se encuentran con esa palabra, con ese tetragramatón, esas 4 consonantes. Generalmente ellos hacen este movimiento de inclinación y lo que mencionan es el Eterno, o bien Adonai, el Señor simplemente. Y creo que nosotros bien haríamos en hacer eso también. Pero todo esto se desprende de que dice aquí la Escritura que el Señor, al exaltarlo, Dios al exaltarlo, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de todo nombre. Y sigue diciendo más adelante, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Como se puede notar, estas palabras son tomadas de Isaías 45, 23, esta expresión para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se parecen mucho a las que están en Isaías 45, capítulo 45, versículo 23, a donde es el Señor el que habla, a donde es Adonai el que está hablando, el Eterno el que está hablando, y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y vean cómo esa misma expresión, el autor de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, lo toma de Isaías y lo pone aquí para expresar lo mismo. En otra de sus cartas, Romanos 14, 11, también usa esta misma expresión Pablo y dice, porque escrito está, y va a repetir Isaías 45, 23, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿No les parece increíblemente parecido lo que dice el versículo 10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, de todo lo creado, lo que está en los cielos, los seres celestiales, los ángeles, los arcángeles, lo que está en la tierra, el hombre, el ser humano, junto con toda la creación, y aún lo que está debajo de la tierra, los que ya han muerto, los que ya han pasado al Hades, al Seol. Dice, toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí podemos entender una vez más que el nombre de Jesús es equiparado con el nombre de Dios, es equiparado con el nombre del Eterno. Y termina diciendo el versículo 11 como un complemento de aquella expresión de Isaías 45, 23, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Adonai, que Jesucristo es el Kyrios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se hace la primera traducción
de la Tanaj, del Antiguo Testamento, al griego, y aquellos traductores sabios de la Septuaginta en el siglo I antes de Cristo, que tradujeron por primera vez la Tanaj, la Biblia hebrea, del hebreo al griego, y cuando ellos encontraban este tetragramatón, y que generalmente ellos lo pronunciaban como Adonai, ahí estaba la palabra en griego, perdón, en hebreo, Adonai, que quiere decir el Señor. Ellos lo tradujeron al griego como Kyrios. Por lo tanto, Kyrios en griego es el equivalente a Adonai en hebreo, que es el equivalente a Dios, al Eterno, al Señor. Y aquí en este versículo se menciona en griego que Jesús es el Kyrios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, es Adonai, es el Creador, es el Eterno. Y termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Y ¿saben qué, hermanos? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, son uno mismo. Por eso es que nosotros podemos adorar libremente a Jesús como Dios, como Señor. Por eso es que nosotros podemos adorar libremente al Espíritu Santo como Dios, como el Señor, porque es un solo Dios, es la misma esencia. Hermanos, esta es una doxología hermosa, es un himno hermoso, es una exaltación hermosa del nombre de Cristo, pero no podemos perder de vista que el contexto en el que está dado este pasaje es el contexto en el que el Espíritu nos está diciendo a ti y a mí, Iglesia de Jesucristo, estén unánimes, sean uno solo, sean de un mismo sentir, sean de un mismo corazón, tengan amor ágape los unos por los otros. Y ya para concluir, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo no es un asunto menor ni secundario. No es tampoco un asunto optativo o de una aspiración ideal. Es un asunto del cual depende la extensión del reino de Dios y el progreso del Evangelio, o el vituperio y el descrédito del mismo Evangelio. El que nosotros estemos unidos como uno solo, el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera, que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, que sean uno para que el mundo crea. El que el mundo crea depende de la unión que hay entre nosotros. El que el mundo crea depende del amor que hay entre nosotros de una manera genuina. No es un asunto optativo. La unión entre nosotros, la unión del cuerpo de Cristo, no es un asunto accesorio, no es un adorno, no es algo que tengamos que decir ojalá que se diera, ojalá que en un ideal pudiéramos amarnos, ojalá que en un ideal pudiéramos ser de un mismo sentir. No, hermanos, es algo central en el reino de Dios. Y debo de decir que unidad, para no confundir a nadie, unidad no es lo mismo que uniformidad. La creación de Dios es multiforme, no es uniforme. La gracia de Dios se manifiesta de manera multiforme, pero es siempre una y la misma gracia. Así también no es de esperarse cuando hablamos de unidad que todos vistamos igual, que todos caminemos igual, ni siquiera que todos hablemos igual, ni siquiera que todos adoremos igual o cantemos igual. No quiere decir que si yo levanto las manos, todo mundo tiene que levantar las manos para adorar, o si yo cruzo los brazos o junto las manos cuando estoy adorando, todo mundo lo tenga que hacer de esa manera. Eso sería uniformidad, y en nosotros hay multiformidad, pero dentro de la unidad. Unidad no es lo mismo que uniformidad. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros con diferentes funciones cada uno, de la misma manera que el cuerpo humano tiene muchos miembros con diferentes funciones cada uno, pero unidos en perfecta unidad, unidos en perfecta armonía.
El estar unánimes, es decir, como una sola alma, significa amar al otro más que a uno mismo. Significa poner al otro en un nivel más alto que el que considero para mí mismo. Significa ver las necesidades del otro aún más importantes que las necesidades de uno mismo. Esa es la exhortación, no de Pablo, sino de quien sopló la palabra del Espíritu Santo, y no solamente a la iglesia de Filipos en el siglo I, sino a la iglesia universal e invisible de Jesucristo también en el siglo XXI. El ejemplo para seguir es Jesucristo. El sentir y la actitud que debemos tomar como iglesia es el sentir y la actitud del Señor Jesucristo. Si la iglesia aprende a vivir y a entenderse a sí misma de esa manera, un día, al igual que ocurrió con Jesucristo, será exaltada también. Comencemos hoy, hermanos, a practicar este tipo de unidad entre nosotros. Pongamos en práctica la verdad de la palabra de Dios y que Él nos ayude para que esta palabra suya sea viva, sea eficaz y se encarne en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.